Ponemos trasladarnos a la zona de la Plaza Cagancha con información allí. Está ahora Robert Riolfo. Buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy Buen bien. mediodía para ustedes también. Justamente, como decía Lucía, desde las 9 de la mañana y hasta hace minutos nomás, este paro general parcial. En algunos casos, en algunos sindicatos, un paro general de 24 horas, no parcial, en el caso sobre todo de la enseñanza, tanto pública como privada, y también a nivel de algunos trabajadores del ámbito público. Todo comenzó a las 10 de la mañana en la explanada de la Universidad de la República. Allí se concentraron muchísimos sindicatos. Realmente la concentración fue muy grande. Luego la marcha por el 18 de julio, estamos hablando de unas 4 o 5 cuadras de personas portando banderas con los diferentes sindicatos. Hubo mucha presencia no solamente de sindicatos aquí de la capital, sino también del interior del país, más que nada, sobre todo los sindicatos que tienen que ver con los trabajadores de las intendencias, me refiero a ADEOM. Les decía, a las 10 de la mañana entonces la concentración en la explanada de la UDELAR, marcharon por 18 de julio hasta aquí, hasta mis espaldas, donde se encuentra el estrado que ya están desarmando en la Plaza Cagancha. Cuando arrancó también hubo un equipo de BTV Noticias, sobre todo viendo que uno de los reclamos, como sucede generalmente antes del presupuesto quinquenal, es el presupuesto para la educación, ese 6+1 que hace varias décadas que no se logra, ningún gobierno logra llegar a ese guarismo de inversión para la enseñanza pública, tanto a nivel primario y secundario como ni que hablar a nivel de la UDELAR. En esa instancia dialogamos con el presidente de FENAPES, José Olivera. Vamos a escuchar entonces parte de ese diálogo. Hay una plataforma programática que levanta el movimiento sindical que trata de darle respuesta a las grandes demandas de nuestra sociedad. Es decir, bajo el paraguas del programa que hoy se va a expresar en esta movilización, el 99,9% de las uruguayas y los uruguayos se tienen que sentir representados porque trata justamente de colocar temas que yo diría son estructurales para poder comenzar a dar respuestas a las demandas que está instalando la sociedad en materia de trabajo, en materia de ingresos, de salud, de educación, de vivienda, e incluso de desarrollo para el país. El gobierno tendría que reflexionar profundamente. El presupuesto que hoy se está planteando no es el que requiere el país para su desarrollo y para atender las demandas que están colocadas socialmente. Particularmente porque el gobierno se amputa la posibilidad de discutir una buena parte de lo que es el presupuesto, que son los ingresos fiscales del país. Y por eso el movimiento sindical está colocando propuestas, porque no está bien de dar una discusión en materia presupuestal viendo solamente el lado de los egresos. También hay que revisar el lado de los ingresos, sobre todo ante un escenario de crecimiento económico cuyas proyecciones no son distintas a las de los últimos años. Por eso también insistimos en discutir una estrategia nacional de desarrollo que nos conduzca por otro camino de crecimiento económico que permita mejorar condiciones de vida a nuestro pueblo. Bien, les decía, hablaba con José Olivera entonces antes de que arrancara la marcha. Luego ella arrancó y sobre las 11 de la mañana fueron llegando entonces las filas hasta aquí, hasta Plaza Cagancha. Aquí en esta pantalla que ustedes ven a mis espaldas, que ya están desarmando, aquí rezaba la frase, la consigna es: el pueblo primero, más trabajo y salario, mejor Uruguay. Por supuesto que estuvo varios de los sindicatos que están en conflicto, ¿no? Por ejemplo, el tema de la pesca, ni que hablar, el tema del conflicto lácteo y el cierre de esta planta en el departamento Rivera por parte de Conaprole. También el sindicato de los municipales, es un sindicato que en realidad no lo ampara ni el presupuesto quinquenal del gobierno central y tampoco lo amparan los consejos de salarios. Están en ese limbo en el medio, entonces lo que se propone es llegar a una negociación colectiva con el Congreso de Intendentes para que puedan ser amparados. ¿Por qué? Y bueno, porque hubo cambio de intendentes, de jerarcas en todo el país entre el 10 y el 11 de julio. Muchos de ellos se encontraron intendencias muy desfinanciadas, hubo también algunos pases de cuentas a nivel político partidario, algunos revanchismos se decía, sobre todo aquí en el discurso, y entonces quedaron de rehén los trabajadores, muchos de ellos han quedado sin trabajo. Otro de los temas entonces, como les decía, es el tema de la pesca, es un conflicto de larga data. Hablamos luego de lo que fue el discurso de Marcelo Abdala, que duró 28 minutos y que tocó varios temas, entre ellos también el 1% para el sector más rico. Ese 1% más o menos que estaría abarcando unas 25.000 personas en nuestro país que tienen un patrimonio
que supera el $1.000.000. Muchos de ellos tienen el dinero depositado en la banca fuera de nuestro país. Eso aumentó de 21.000 millones de dólares cerca del año 2020. En este momento hay 62.000 millones de dólares que esas personas tienen afuera de nuestro país depositadas. Lo que decía en el discurso Abdallah es que si se logra con ese 1% sacar ya no solo a ese 20% de los niños que están bajo la línea de pobreza, y que eso es vergonzoso en nuestro país, no solamente en nuestro país mismo, sino para la región. Es la peor situación de la región, de los niños en nuestro país. Eso reactivaría también el consumo interno. Es plata que no se va a los bancos en otros países y que también dinamizaría la economía local. Vuelvo entonces al conflicto de la pesca. Allí sí hablamos mano a mano con Marcelo Abdallah, lo compartimos. Ya van 2 propuestas que hace el Poder Ejecutivo de solución al conflicto, que son bien vistas por los trabajadores. Es más, este es un conflicto por el derecho al descanso, que es un derecho elemental en cualquier jornada de trabajo. Podían haber diferencias de cómo implementarlo. Los trabajadores inclusive estuvieron dispuestos a considerar una forma de solución en donde ya no era necesario subir un tripulante más, y lamentablemente el sector empresarial lo rechazó nuevamente. Entonces lo que nosotros decimos es que el Estado le da determinados subsidios para la seguridad social, aporta recursos para sus necesidades energéticas, y además los permisos de pesca le pertenecen al Estado. Yo creo que el sector empresarial debería aportar alguna contraparte, porque debería ser su responsabilidad empresarial, de modo de poder tener una pesca estable, en condiciones adecuadas de trabajo, en donde no solamente se desarrollen todos los puestos de trabajo de dicha cadena productiva, que no es solamente la labor extractiva en la pesca, sino las plantas procesadoras de pescado, las actividades de carga y descarga, todos los oficios involucrados, de una manera más adecuada. Yo creo que hay que pensar en una estrategia pesquera que erradique las causas de este conflicto, ¿no? ¿Hay margen para mejores barcos, para profesionalizar este tema? En algún momento hubo ILPE, hubo SOIP, no hay nada de eso ahora. Los trabajadores de la pesca trabajan empapados muchas veces en jornadas extenuantes y en embarcaciones que son obsoletas, prohibidas en otras partes del mundo. Nosotros, desde el punto de vista también del desarrollo industrial, planteamos que tiene que haber un plan para la renovación de la flota con la financiación adecuada, que se pague con trabajo en buenas condiciones y que permita dar un salto cualitativo desde el punto de vista del desarrollo.